Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti. Puedes alabado, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre debes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabado, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre debes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Buenos alabanzas, Bueno es, darte gloria, honra y honor. bueno es, siempre debes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Buenas tardes, hermanos. Estamos preparándonos para iniciar el estudio bíblico en esta noche. Vamos a dar un minuto o dos para que se vayan acercando. Voy a checar porque tengo dudas si estoy transmitiendo y hermanos, buenas tardes. Ya estoy viendo que se están conectando. Vamos a dar inicio en esta tarde. Vamos a tener nuestro servicio de miércoles, nuestro estudio bíblico. Le doy gracias a Dios porque me permite una vez más estar con ustedes y compartir y aprender también y enseñar de la palabra de Dios. En esta tarde, en esta noche vamos a estar trabajando en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, para que tengan lista ahí su escritura, Apocalipsis capítulo 6. Antes de dar inicio vamos a hacer una oración. Vamos a agradecer a todos los que están entrando y están escuchando. Y vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que lleve la enseñanza a nuestros corazones en esta tarde. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir y aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que obre a través de tu siervo, Señor, para que podamos aprender lo que es tu preciosa y divina voluntad, Señor. Que podamos, Señor, llevar a nuestro conocimiento, Señor, cuál es tu voluntad. Que sea, Señor, tu palabra verdad y no nuestros propios preceptos, Señor. Bendícenos y ayúdanos a poder discernir correctamente, Señor, tu escritura. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Y así, sin más, hermanos, y amigos que nos escuchan, vamos a dar inicio al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Hemos estado viendo en estas semanas el libro de Apocalipsis. Es un libro, no digamos interesante, es un libro lleno de cosas que aprender del libro, y también es un libro que a veces lo hacemos complicado, lo hacemos difícil, ¿sí? Es como un platillo que lo queremos hacer muy
elaborado. Y quiero decirles que el capítulo 6 de Apocalipsis habla de eventos que todavía no han sucedido. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener siempre presente que en el escrito original, cuando los hombres del Señor, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios, esa palabra de Dios no tenía capítulos ni versículos. No estaba Juan diciendo, voy a escribir ahora el capítulo 6, y le ponía capítulo 6, el título, los sellos, y empezaba a escribir el versículo 1 y lo escribía y luego decía versículo 2 y así se iba. No, el escrito era todo el libro en una sola línea de pensamiento, en una sola escritura, ¿sí? Como cuando antes se usaba, ¿verdad?, las cartas, y que escribíamos una carta a alguna persona, a nuestro abuelo, a nuestra abuela, a algún novio o novia que tuviéramos a la distancia, que se usaban las cartas que se enviaban por correo. Escribíamos la carta desde la introducción de la carta hasta la postdata, ¿verdad? Y así era la escritura de los libros que están ahora en la Biblia. Entonces, hoy en día se tiene la Biblia con estas divisiones, capítulos y versículos, pero esta separación que se ha hecho en la escritura es para facilitarnos a nosotros hoy en día en el estudio, pues encontrar una cita, ¿verdad? Encontrar una cita y poder buscarla, como digamos, por sus coordenadas, ¿no? Y por eso decimos, no, pues en Juan 3:16, pero no tenía ni 3 ni tenía 3:16, tenía todo el libro completo de Juan, toda la historia de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, en las cartas de Pablo eran cartas y así. No es nada diferente en el libro de Apocalipsis. Entonces tenemos que tomar toda la escritura como un conjunto, porque cuando empezamos a aislar y a separar versículos o capítulos del resto de la escritura, es cuando empezamos a tener problemas de interpretación y problemas cronológicos también. Por eso les digo, lo que está aquí escrito en el que vamos a ver en el capítulo 6, nada ha sucedido todavía, ¿sí? Cuando pasan situaciones como la que estamos viviendo ahorita con la pandemia, y mucha gente empieza a decir, no, es que es el sello fulano que se está abriendo. Nada que ver, nada que ver, ¿sí? Estamos viviendo una pandemia, pero no es ninguno de los sellos del Apocalipsis que se esté abriendo, porque tienen su orden cronológico y se van a abrir, como lo vamos a ver ahorita, en ese orden. Entonces, para que el cuarto o el quinto sello se abran, pues se tuvo que haber primero abierto el primero, el segundo, el tercero, para entonces se abra el cuarto, quinto, sexto. Sí, entonces no podemos decir, no, ahorita estamos en el sexto sello, estamos en el quinto sello, sí, o en el cuarto sello. Ahorita vamos a ver por qué en el cuarto sello, si no se ha abierto el primero y la misma escritura no lo esclarece, ¿verdad? En el mismo Apocalipsis, vemos cómo Juan tiene una visión en el capítulo 1, ¿sí? Y el Señor le va diciendo primero la manifestación del Señor, ¿verdad? Donde lo ve caminando entre los candelebros con las estrellas en su diestra, ¿verdad? Que son los ministros de las 7 iglesias. Manda los mensajes a las 7 iglesias. Las 7 iglesias en este contexto o viéndolo desde el punto de vista profético, son las etapas que va a pasar a través del tiempo la iglesia del Señor, cómo va a tener esas altas y bajas a través del tiempo, así como la iglesia se va a ir en algunas ocasiones deteriorando y en algunas otras ocasiones va a ir reforzándose. Lo vamos viendo
y después vemos que en el capítulo 4 y 5 que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? Donde el rollo y el cordero, vemos que en el capítulo 4, en el versículo 1, le voy a dar lectura para que lo veamos, lo que les estoy diciendo sobre los tiempos, que le dice el Señor a Juan, le dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después. Esa palabra es la que quiero que veamos. Las cosas que van a suceder después. ¿De cuáles estas? De las mensajes a las 7 iglesias, de la situación de la iglesia a través de la historia, a través de las generaciones. Entonces le dice: ahora te voy a mostrar lo que va a pasar después. Después de la iglesia, después de que ya no esté la iglesia, después de que ya el Señor haya recogido a su iglesia, después de que todas estas cosas, entonces viene el después. Y vemos en el capítulo 4 y 5 cómo Juan es transportado en el espíritu al cielo y mira las cosas que van a pasar después en el cielo, lo que va a estar sucediendo en el cielo después de que hayan pasado estas cosas. Y vimos los temas, el hermano Martín nos trajo el estudio la semana pasada en los capítulos 4 y 5, ¿sí? Entonces ahorita vamos al capítulo 6, cuando empieza el periodo de la gran tribulación, ¿sí? Si alguien, hermanos, piensa, o de los que está escuchando, que algo de los acontecimientos que vamos a narrar ahorita a través de este capítulo ya sucedieron, yo lo invito a que analice correctamente la escritura, porque vamos a ver ahorita lo que está pasando en estos eventos, ¿verdad? El capítulo 6, vamos a ver la apertura de 6 de los 7 sellos. Los primeros 4 sellos que vamos a ver son lo que se conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis, que han dado tema a un sinnúmero de historias, películas, novelas, cantidad, libros, etcétera, porque suena muy pues muy con mucha energía, ¿verdad? Decir los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces vamos a ver el primer sello, ¿sí? El primer jinete. Dice en Apocalipsis 6, 1 y 2, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, primer sello, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el primer sello y es el primer jinete. El primer sello es un caballo blanco. El que lo montaba, dice, tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este caballo blanco representa a alguien que tendrá autoridad, una gran autoridad en el mundo, un líder como nunca ha habido otro igual. Es el líder sobre cualquier líder que ustedes se puedan imaginar a través de la historia, Napoleón, Hitler, quien ustedes quieran, un líder todavía superior a cualquiera de ellos. Y este líder es el anticristo. Mucha gente, incluso algunos hermanos pueden decir
pensar e interpretar que este jinete del caballo blanco es nuestro Señor Jesucristo, pero no es así, ¿sí? Porque vamos a ver que Él viene para vencer y viene, ahorita vamos a ver que trae una paz, pero es una paz pasajera, una paz muy débil. Entonces, mucha gente pensará que este líder es el Mesías, es el Salvador, porque van a ser engañados y van a creer que es el que estaban esperando. Y vamos a ver en el segundo sello, ahorita en lo que sigue, cómo ese liderazgo, esa paz, esa victoria que trae este primer jinete es muy quebradiza, es muy débil y se pierde inmediatamente al siguiente sello, ¿sí? Inclusive hoy mucha gente, como les digo, atribuye que es Jesucristo, pero no lo es, ¿sí? Es Jesucristo, es incluso en la visión que está teniendo Juan, Jesucristo está abriendo el sello. Dice que el Cordero es el que está abriendo el sello y entonces él ve al jinete. Jesucristo está abriendo el sello, está permitiendo que esto suceda, ¿sí? Está permitiendo que pasen estas cosas, que entre este engañador, este manipulador en ese caballo blanco. Vamos a ver ahora el segundo sello. El segundo sello está en Apocalipsis 6, el 3 y el 4. Voy a tratar de ir midiendo el tiempo porque no quiero ni que me gane ni cantarlo muy rapidito todo, ¿verdad? Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Un caballo bermejo, caballo rojizo, un caballo de guerra. Ahorita vamos a ir viendo cómo los colores de los caballos tienen su significado. Un caballo blanco se usa o se usaba para el príncipe, para el gobernador, para el emperador, el rey. Llegaba en un caballo blanco elegante, ¿verdad? Vistoso el caballo. Mostraba autoridad ese caballo. Pero para la batalla cruel y despiadada en la guerra se usaba el caballo más común y corriente, el caballo rojizo, el caballo de sangre. Ese era el que se utilizaba para ir a la guerra. Y aquí vemos que después de ese caballo blanco que llega victorioso, viene el caballo de guerra, viene la guerra con una gran espada. Esta etapa es una etapa de conflicto, se acabó la paz, esa paz quebradiza que les decía ahorita, y él viene con poder de que se maten unos a otros. Es una etapa de guerra, una etapa de persecución, inseguridad, muerte. Por esto el primer jinete no podría ser Jesús, porque Jesús mismo dijo: yo he venido para que tengan paz en abundancia, ¿verdad? Y sin embargo, esta paz que dio el primer jinete, viene el segundo jinete y se acaba, se roba esa paz frágil, y es un caballo de guerra, ¿sí? Un caballo que va a traer el conflicto, la espada. Y de aquí ya sigue, por consecuencia, el tercer sello. Al abrir el tercer sello, en los versículos 5 y 6, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
el tercer sello, el tercer jinete, el caballo negro, el hambre. Después de todas las guerras, hermanos, siempre que hay una guerra, después de la guerra viene la necesidad, viene el hambre. Más aún el que sufrió más el embate de la guerra, el que fue derrotado en la guerra, el que fue, e inclusive muchas veces, inclusive aún ganando la guerra, después de la guerra viene la hambruna, viene la necesidad. ¿Sí? No sé si se acuerdan, se deben de acordar porque lo estamos todavía padeciendo, pero cuando empezó el brote del COVID, más en Estados Unidos, pero aquí también se dio un poquito el caso, hubo una desbandada en pánico hacia las tiendas y parecía de locos. Se acabaron algunas cosas que eran hasta ridículas como el papel sanitario, el papel de cocina, pero aparte de eso latas, arroz, frijol, al grado que las tiendas tuvieron que empezar a poner restricciones, que todavía en algunas tiendas están esas restricciones de que si quieres comprar arroz vendemos 2 libras por cliente, si quieres comprar papel del baño vendemos 2 paquetes por cliente y así, porque se llegó la gente y empezó a acaparar y acaparar, porque pensaban que iba a pasar lo peor. Incluso algunos compraban armas y parque y todo porque compraron mucho papel de baño, y entonces para que no se lo fueran a robar compraron también con qué defenderlo. Por eso cuando hay una guerra o una situación así, después de la guerra viene la necesidad, porque los recursos que habían antes de la guerra, el que puede acapararlos los acapara, y el que no tomó provisión empieza a sufrir la necesidad, y muchas veces, como en el caso de ahora en esta pandemia, no tuvimos la escasez por causa de que no hubiera la suficiente producción, sino porque hubo el pánico de gente que se alocó literalmente y llenó cuartos y llenó su casa de muchas cosas que ahora que pase la pandemia vamos a empezar a ver en los swap meet, en los tianguis y todo eso. Acuérdense de mí que vamos a empezar a ver mucha gente que va a tener ahí en venta montones de papel del baño y de cosas así que no utilizó en su desesperación de comprarlos, y ahora los va a estar rematando pues para recuperar el gasto que hizo de manera desproporcionada. Este jinete, el caballo negro, cuando había una guerra, hermanos, en la antigüedad, ya les decía que el caballo blanco lo usaban los líderes por lo regular. Sí había caballos blancos entre el ejército y todo, pero un caballo blanco siempre se escogía para el jefe, para el rey, para el líder. El caballo bermejo, el caballo rojo, el más común y corriente de los caballos, se usaba en la batalla, en la guerra, en los espadazos, ahí en la matadera de gente. Pero después, cuando un pueblo ya era derrotado, se utilizaba mucho caballería en caballo negro para causar más terror todavía, a ir a saquear, a tomar los despojos del vencido, y cuando se iban pues los dejaban en la miseria, en el hambre, en la necesidad. Este es el siguiente caballo. Cuando venga la época de la tribulación, y ahorita lo vamos a ver en el sermón del Monte de los Olivos de Jesús, vamos a ver estos caballos, estos jinetes, también profetizados por nuestro Señor Jesucristo, que van a estar en esas etapas de la tribulación, de la gran tribulación, porque ese primer caballo, ese líder que engañó al mundo, era falso, y empiezan a desencadenarse una serie de catástrofes. El cuarto sello, el siguiente jinete, ¿verdad? Lo vemos ahí en el versículo 7 y 8, dice:
Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y mortandad, y con las fieras de la tierra. Después de la guerra, después de la espada, viene el hambre, la hambruna, la necesidad, y después viene con eso la muerte. El caballo amarillo, el jinete del caballo amarillo, muchas veces en la representación de la muerte lo vemos a la muerte en un caballo negro, pero la visión de Juan es más acertada en ese caballo amarillo, un caballo pálido, ¿sí? Un caballo tétrico, un caballo con un color no agradable. Nadie quiere tener un caballo amarillo. Créanme que un caballo amarillo no. Si vamos, es como cuando uno compra carros, hay colores de carros que nadie compra, o muy poca gente compra. Sí, si agarran un carro y lo pintan de un color moradito, ese carro va a tener muy poquito grupo de gente que diga: yo quiero el carro morado. Así los caballos, un caballo amarillo parece un caballo enfermo, y es el caballo que trae la muerte. Y dice que una muerte sobre la cuarta parte de la tierra. Por eso les decía al principio, no debemos de confundir que nos digan de repente: es que el COVID es el cuarto caballo el cuarto sello del Apocalipsis, es el cuarto jinete el que está ahorita en el mundo. Porque a pesar de que la enfermedad es muy grave y a pesar de que hay mucha mortandad, pues no llegamos a un porcentaje muy alto de la población, ¿sí? Entonces, andamos entre el 1 o 2%, que es realmente catastrófico, pero no comparado con un 25% sobre la cuarta parte. Muchísima gente va a morir en esta etapa de la gran tribulación. Mucha gente. ¿Sí? Si ahorita con el COVID todo nos ha pegado, conocemos de mal, así de cuando si nos fue muy bien, cuando menos al que conocemos que murió en el COVID es un conocido de vista, por lo menos. Pero ahí ha habido entre familiares, amigos, sí, conocidos. Cuando empezó la pandemia yo empecé a contar a la gente que empezó a morir por esta enfermedad, y decía yo: carambas, pues sí está grave. Llevo 4 personas que conozco cuando menos de vista, pero ya ahorita son más de 10, y entre ellos ya hay familia, ya hay primo de sangre, con quien yo jugué de niño, con quien yo lo vi, platiqué con él y me reí con él y vacilé con él y todo, y empezamos a ver: caramba, estamos en una situación verdaderamente que a todos nos ha llegado, y es una porcentaje muy pequeño de población. Imaginémonos una situación donde el 25% de la población, quiere decir que si en su casa ustedes una familia de 4 personas, en esa casa va a morir uno, ¿sí? Entonces, en todas las casas, en todos los hogares, en esta época, en todos los hogares va a haber luto, porque va a haber en la cuarta parte de la población muerta. Esa es una cantidad exorbitante de gente, ¿sí? Entonces, aquí vemos estos 4 primeros sellos, son los 4 jinetes que vienen en esta gran tribulación. Vamos nosotros ahora a ver los siguientes dos sellos. Pero antes de eso, vamos a Mateo. Vamos a ir un poquito a Mateo 24. Cuatro jinetes. Vamos a ir a Mateo 24.
del 4 al 14, Mateo 24 del 4 al 14, ¿sí? Vemos a Jesucristo predicando y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El primer jinete, el caballo blanco. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miráis que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Segundo jinete, la guerra, el caballo bermejo. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será el principio de los dolores. Tercer jinete, la necesidad, el hambre, ¿sí? La carencia de lo básico, el encarecimiento, que todo va a subir de precio, ¿sí? Y entonces os entregarán a tribunales y os matarán. El cuarto jinete, la muerte. Lo vemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo como un resumen de lo que está hablando Juan en Apocalipsis. Todo esto va a acontecer. Y lo dijo en el mismo orden que Juan lo está diciendo en Apocalipsis. El engañador, la guerra, el hambre y la muerte. Lotería. Entonces, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo hablando de lo mismo que estamos viendo en Apocalipsis. Estos cuatro jinetes, cuatro situaciones, esta secuencia de situaciones. Vamos a ver el quinto sello. El quinto sello es el clamor de los fieles. Vamos a verlo. Es el 9 y el 10 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Después de estas situaciones catastróficas, de este engaño, guerra, hambre y muerte, los mártires de esta situación, los hijos de Dios de estas mártires de esta situación, hacen un clamor: Señor, acuérdate de nosotros. Acuérdate de nosotros que estamos aquí y hemos padecido esta situación. El Señor les trae consuelo, dice que los viste de vestiduras blancas y les dice: descanse, descanse, porque todavía faltan unos poquitos, todavía falta otro grupito que va a llegar, y entonces ahora a la mía, ahora sigo yo, ¿verdad? Y ahora sigo yo es el sexto sello, y el séptimo nomás vamos a ver
ahorita hasta el sexto sello, ¿sí? Que es el capítulo 6, porque el séptimo sello lleva un desarrollo grande a través de las trompetas, pero el sexto sello es el principio de la destrucción de todos los sistemas, de todo en la tierra, la humillación de líderes, y donde va a haber se va a ver la ira del Señor sobre ricos y pobres y poderosos y grandes señores y siervos, esclavos y todo. Vamos a verlo en la escritura. Estoy en el versículo 12, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. El sexto sello empieza el fin, el final de todos los tiempos. En el séptimo sello se va a ver la secuencia de cómo va a ser este proceso de destrucción, pero aquí vemos que empieza. El engañador trajo miseria, muerte, hambre y guerra, y el Señor trae con su ira la justicia por amor al clamor de su pueblo que había sido había sufrido esta tribulación, la sufre, y viene entonces la ira del Señor, y dice que todos los poderosos, ¿verdad?, los capitanes, los grandes, los ricos y los siervos y los libres, dice que todos decían, que le dicen a los montes: ¿sabes qué? Aplástame, ¿verdad? Prefiero que me aplaste ahorita una gran piedra, una luz de una montaña, a estar sosteniendo la mirada o tener de frente la ira del Señor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener, voy a hacer hincapié, tenemos que tener en cuenta que ninguno de estos eventos está sucediendo. Nosotros tenemos que tener en pie que tenemos que tener gozo en el Señor, porque el Señor tiene promesas para nosotros, ¿sí? Tenemos nosotros que darnos cuenta que este año en esta pandemia nosotros tenemos que aprender como un ejemplo de lo que puede ser la gran tribulación. Aprender que nosotros debemos de poner nuestra mirada en el Señor, de saber que el Señor tiene promesas para nosotros de todo tipo, ¿sí? Que no debemos vivir en temor, sino en gozo. Debemos de vivir en gozo, porque dice el Señor que Pablo decía: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos protegidos en el amor de Dios. El Señor mismo dice, si no conoces a Jesucristo en tu corazón, el Señor dice que Él está tocando. Dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien abre, entraré y cenaré con él.
porque dijo en Juan 3:16, no lo sabemos todo, pero dijo en Juan 3, aparte del 16, dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es una verdadera victoria. Ese hombre que Juan miró, dice que lo miró, que era como el rostro, como el sol, y que de su boca salía una espada de 2 filos, y que sus pies eran como bronce bruñido, y que caminaba entre los candeleros que eran la iglesia, y que tenía protegidos en su mano a sus siervos, a sus ministros de esas iglesias. Ese mismo Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No debemos de asustarnos con la lectura de un libro como es Apocalipsis, porque Apocalipsis, si lo leemos con verdadera atención, nos vamos a dar cuenta que es un libro de victoria, porque sí habla de las catástrofes que van a venir por causa de estos engañadores, por causa del enemigo. Pero junto con esa catástrofe, junto con esa desgracia que va a venir por causa del enemigo, viene después la esperanza, la bendición, cómo Él va a responder a esa situación y cómo va a rescatar a los suyos, cómo va a rescatar a su pueblo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad ahorita, antes de que estas cosas sucedan. ¿Cuándo van a suceder? Nuestro Señor Jesucristo dice que no nos toca saber los tiempos ni las sazones. Y esto dice que va a llegar como ladrón en la noche. Dice la palabra, cuando el mundo diga tenemos paz y seguridad, y es entonces cuando va a sobrevenir la espada. Nosotros tenemos ahorita la preciosa oportunidad de conocer al Señor en tiempo donde Él está bien, donde la situación está lista. Poco a poco esta situación se va haciendo un poquito más complicada, ¿sí? Y nosotros nos vamos dando cuenta de esto. Hoy en día predicar la palabra no es prohibido con persecución, pero sí es prohibido, digamos, legalmente en algunas partes, en las escuelas, en centros de trabajo, en situaciones así no se permite hablar abiertamente de la palabra de Dios. Pero curiosamente sí se permite hablar de otras ideologías, como ideologías de género y cosas así. Se permite, cuando esas también son ideologías, digamos, eso también es una especie de religión, y eso sí se permite, y hablar de la palabra de Dios no se permite. Poco a poco los espacios para hablar de la palabra de Dios se van ajustando. Tenemos entonces que atender ese llamado antes de que los tiempos sean malos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que les haya servido la enseñanza de este día, y espero en el Señor verdaderamente que aprendamos. A mí una cosa que quisiera es que aprendamos, todos los que están oyendo, a estudiar la palabra siempre de una manera, la palabra como todo un conjunto. No empecemos a comer migajas, porque así es la ciencia. De repente la ciencia dice, ay, encontramos una piedrita así, y de ahí sacan un montón de teorías. Nosotros no podemos sacar un versículo de la Biblia así y de ahí sacar toda una doctrina. La doctrina tiene que salir de toda la escritura. Hermanos, vamos a despedirnos en oración, y por cuestiones de producción aquí no tengo yo la lista si tuvieron algunas peticiones, pero bueno, la oración, hermanos, todas las peticiones que ustedes tengan acompañándonos en esta oración, y cada quien en su lugar, pongamos al Señor presente en nuestras necesidades. El Señor se manifiesta grandemente en nuestras necesidades cuando nosotros
ponemos las cosas en las manos de Él. Pero ponemos las cosas en las manos de Él y lo dejamos que Él haga. Le damos el volante de nuestra vida y lo vamos a dejar que Él maneje. Porque si vamos, ¿verdad? Cuidado con la banqueta, cuidado aquí. No, Señor, mira, te estoy pidiendo por esto, pero no hagas esto, no hagas aquello. Hay que dejar que el Señor actúe, ¿sí? Y vamos a orar, hermanos, y con esto vamos a dar por concluida la clase en esta tarde. Para mí es un placer y es difícil para mí, pues estoy más acostumbrado a dar una clase delante de mucha gente. Me siento más cómodo estar en un lugar donde tenga la cantidad de gente que sea, que estar nada más viéndome yo solo, ¿verdad? Entonces, pero ahí veo, ¿verdad? Los comentarios y veo que están acompañándome y pues que el Señor nos bendiga y nos siga ayudando y que pronto podamos estrechar, ¿verdad?, las manos y darnos un abrazo, volver a reunirnos como grupo, nosotros que no podemos estar asistiendo todavía porque no podemos cruzar, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a terminar. Amantísimo Señor, te damos gracias por esta clase, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es tan hermosa, Señor, y que está tan llena de esperanza para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tú resuelvas cada necesidad en cada uno de los hogares que están representados y que están escuchando o que van a escuchar en un futuro, Señor, esta predicación, este estudio, Padre. Te pido, Señor, por cada una de las familias, cada uno de los matrimonios que están representados aquí también, Señor, y te pido por cada hijo, por cada hija, Señor, por cada enfermo, por cada necesidad económica, por cada situación difícil, Señor, que esté pasando cada uno de nosotros, Señor, que tú, Padre, seas el que nos lleve a la victoria, Señor. Que sea tu santa voluntad, Señor, la que prevalezca. Y que tú, Señor, te manifiestes en nuestras vidas y traigas, Señor, respuesta a nuestras preguntas, Señor, y a nuestras necesidades, Señor, traigas una solución. Te agradecemos, Señor, porque siempre te has manifestado en nuestra vida, Señor. Te pido, Padre, y te agradezco también, Señor, por una bendición especial, una necesidad especial también. Y, Señor, ponemos todo en tus manos, Padre. Y quédate con nosotros y bendice, Señor, esta congregación, esta iglesia, que ha hecho un esfuerzo, Señor, para seguir adelante con la enseñanza de tu palabra, Señor, a pesar de esta pandemia, Señor. Bendícenos y quédate con nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima vez que me toque por aquí. Terminamos.